En el video de hoy estaremos hablando sobre las reacciones que experimentan los aldehídos y las cetonas. Cabe recordar algunas cosas que ya habíamos discutido en el video anterior en cuanto a la estructura que presentan los aldehídos y cetonas. Ya habíamos mencionado que estos son los reactivos más sencillos de un grupo, de una familia, que se conocen como los compuestos carbonílicos, que presentan esos compuestos carbonílicos este doble enlace entre carbono y oxígeno. A este se le conoce como el grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo se caracteriza por estar polarizado, teniendo una carga parcial positiva en el carbono más electropositivo y una carga parcial negativa en el oxígeno más electronegativo. Eso ya habíamos discutido, que eso hace que este oxígeno que es más electronegativo atraiga de forma selectiva o de forma más fuerte a estos pares de electrones que se encuentran más débilmente unidos a estos estos átomos. Eso hace entonces que este carbono sea más pobre en densidad electrónica y que sea un sitio electrofílico bastante fuerte para que pueda ser atacado por cualquier nucleófilo. Entonces, dentro de las reacciones que experimentan las cetonas y aldehídos, precisamente esa característica de la estructura de las cetonas y aldehídos hacen que estos experimenten un tipo de reacción bien especial, que es el tipo de reacción más común que presentan estos compuestos, que se conoce como una adición nucleofílica. Esta adición nucleofílica se caracteriza por eso mismo, por eso que les estaba mencionando. Un nucleófilo ataca ese sitio electrofílico, que en este caso, en este doble enlace carbono-oxígeno, es el carbono, se da la adición del nucleófilo y posteriormente se da la adición de un protón a este lado del doble enlace, a este OH con esa carga negativa, perdón, a ese oxígeno con esa carga negativa. Entonces, básicamente, una adición nucleofílica consiste en la adición de un nucleófilo en el carbono del doble enlace y un hidrógeno en el oxígeno del doble enlace que teníamos inicialmente del grupo carbónico. Entonces, una adición nucleofílica consiste en la adición de un nucleófilo y un protón en el doble enlace carbono-oxígeno. Todas las reacciones que experimentan, o la mayoría de reacciones que experimentan las cetonas y aldehídos, siguen este mismo mecanismo. Eso va a depender, va a variar un poquito dependiendo de las condiciones en las que se lleve a cabo la reacción, pero básicamente lo que vamos a tener al final es esto mismo, un nucleófilo y un protón adicionados en el doble enlace carbono-oxígeno. Muy bien, ya habíamos visto varias reacciones en donde ocurre algo similar o esto mismo que nosotros acabamos de discutir acá. Un nucleófilo que ataca al grupo carbonilo de una cetona y un aldehído. Ya habíamos visto que algunas reacciones de ese tipo. La primera reacción que nosotros observamos con las cetonas y aldehídos fue una reacción con reactivos organometálicos, y también habíamos visto qué ocurre cuando tenemos una reducción por hidruros. En ambos casos, tanto el reactivo organometálico como los hidruros son nucleófilos fuertes y atacan directamente al grupo carbonilo de la cetona y el aldehído. En este caso, nuestros nucleófilos son este grupo, este carbinol, carbanión del reactivo organometálico y este hidruro de los reactivos de hidruro. Entonces, en este caso, lo primero que se generó fue el ataque nucleofílico al sitio electrofílico de nuestro grupo carbonilo y la generación de un alcóxido. En ambos casos se genera un alcóxido. Y una protonación posterior entonces nos forma un alcohol. Esas son reacciones que nosotros ya habíamos visto y que caben dentro de esa categoría de adiciones nucleofílicas. Se da la adición nucleofílica de nuestro nucleófilo, que nuestro nucleófilo estaría este carbanión que proviene de este órgano metálico, y la adición de un protón
en el doble enlace carbono-oxígeno. Lo mismo ocurre en la reducción por hidruros. Se dio la adición de nuestro nucleófilo, que en este caso fue el ion hidruro, nuestro nucleófilo, y se dio también la adición de un protón en el OH. Aquí tenemos nuestro protón. Entonces, en este caso tenemos nuevamente un nucleófilo y un protón. Un nucleófilo y un protón. Entonces, estas reacciones que nosotros ya conocíamos están clasificadas dentro de esas reacciones de adiciones nucleofílicas al grupo carbonilo de las cetonas y los aldehídos. Las reacciones de adición nucleofílica en los aldehídos y cetonas también se puede llevar a cabo cuando nosotros tenemos nucleófilos débiles. De hecho, ya lo habíamos visto también. Solo que para que esa reacción ocurra, esos nucleófilos débiles o el ataque por el nucleófilo débil se debe generar un paso adicional previo a ese ataque nucleofílico. Entonces, en ese caso, se requiere de una activación previa del grupo carbonilo, que se da mediante una protonación. Entonces, cuando el doble enlace, el grupo carbonilo se protona, entonces se genera estas estructuras resonantes que nosotros estamos mostrando acá. Se genera un grupo carbonilo protonado o activado. Se le conoce activado porque en este caso, si ustedes se fijan, aquí yo tengo una carga parcial positiva en el oxígeno, pero este oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo que vamos a tener estructuras resonantes y vamos a tener esta otra estructura de acá que sería mucho más, estaría en mayor proporción que esta otra porque ahora ya tenemos la carga positiva situada en el átomo menos electronegativo. Entonces ahora nosotros tenemos este carbono con una carga positiva, lo que hace que ese carbono, en este caso, en esta activación del grupo carbonilo, sea mucho más electrofílico. Mucho más electrofílico que en el caso anterior. Por ejemplo, acá, cuando teníamos los nucleófilos fuertes. Este carbono que se generó mediante la protonación, esta carga positiva que se generó mediante la protonación del grupo carbonilo, en este caso, cuando nosotros tenemos nucleófilo débil, ese carbono es mucho más electrofílico que este carbono que nosotros teníamos acá cuando teníamos nucleófilos fuertes. Entonces, en este caso, ahora este carbono que es mucho más electrofílico, ahora sí puede ser atacado por un nucleófilo débil y generar la adición nuevamente de nuestro nucleófilo y la adición acá de nuestro protón. En este caso, cuando nosotros tenemos nucleófilos débiles y tenemos que hacer una protonación para activar el grupo carbonilo, el orden de la adición es diferente. Primero, en el caso anterior, de cuando nosotros teníamos nucleófilos fuertes, primero se da la adición de nuestro nucleófilo y en una segunda etapa se da la adición de nuestro protón. En este caso de acá, primero tenemos la adición del protón y en la segunda etapa tendríamos la adición del nucleófilo. Pero básicamente el resultado, si ustedes se fijan, es el mismo. Adición de un nucleófilo y adición de un protón al doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en este caso, esta reacción también entraría dentro de la clasificación de reacciones por adición nucleofílica. Muy bien. Entonces ya ustedes más o menos vieron que esas adiciones nucleofílicas tienen en forma general ciertos pasos o ciertos mecanismos que ya vamos a ver reacciones específicas que siempre ocurren bajo esta reacción global y que no es necesario entonces aprenderse el mecanismo de cada reacción individual, sino que nosotros ya sabemos de forma general qué es lo que ocurre cuando tengo un nucleófilo fuerte y qué es lo que ocurre cuando tengo nucleófilos débiles. Muy bien, antes de verificar esas reacciones más en detalle, vamos a hablar sobre la reactividad que presentan las cetonas y los aldehídos. Generalmente los aldehídos son más reactivos que las cetonas frente a esas reacciones de adición nucleofílica. Eso significa que reaccionan más rápido. Esa mayor reactividad que presentan los aldehídos frente a las cetonas es explicado por dos efectos. Primero, por el efecto electrónico,
donde, por ejemplo, si nosotros comparamos acá una acetona, en una acetona nosotros tenemos dos grupos alquilo. Y ya sabemos nosotros que los alquilos son donadores de densidad electrónica. Fijémonos de nuevo en este grupo carbonilo de acá. Este grupo carbonilo, este de acá, ya sabemos que es un enlace que está completamente polarizado, con una carga negativa, una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el carbono. Eso significa que ese carbono es pobre en densidad electrónica. Y esa presencia de los dos grupos alquilo que son donadores de densidad electrónica, lo que hacen es estabilizar esa densidad, esa poca densidad o esa carga positiva en el carbono. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué ocurre en el aldehído. En el aldehído solamente tengo un grupo alquilo. Aquí tengo dos grupos alquilo en la acetona y en el aldehído solamente tengo un grupo alquilo, un grupo donador de densidad electrónica. Siempre hay una estabilización de la carga positiva en el carbono, pero en los aldehídos esa estabilización es menor que en la acetona. Y si nos vamos a ver qué ocurre en el formaldehído, que es el aldehído más sencillo de todos, vemos que aquí no tengo ningún grupo alquilo, 0 grupos alquilo. Por lo tanto, esta carga positiva no está siendo estabilizada por grupos donadores de densidad electrónica. Entonces ya sabemos nosotros que entre más estable significa menos reactivo. Y entre menos estable significa más reactivo. Entonces, si nosotros verificamos aquí de nuevo, vamos a ver que la acetona hay mayor estabilización que en el aldehído. Por lo tanto, el aldehído será más reactivo que la acetona. Y en el formaldehído no tengo ninguna estabilización, por lo que el formaldehído será más reactivo que el aldehído. Entonces vamos a tener acá las acetonas menos reactivas, los aldehídos más reactivos que la acetona y el formaldehído mucho más reactivo que el aldehído y que la acetona. ¿Ya? Eso explicado por medio del efecto electrónico. Pero hay otro efecto también que tiene influencia en esa reactividad de las cetonas y los aldehídos y es el efecto estérico. Volvamos a ver esas estructuras. En una acetona tengo acá dos grupos alquilo. En el aldehído solamente tengo un grupo alquilo y en el formaldehído no tengo ningún grupo alquilo. Eso significa que en el caso del aldehído y del formaldehído, este grupo carbonilo de acá se encuentra mucho más expuesto y es mucho más fácil que un nucleófilo pueda acercarse y atacar al sitio electrofílico, en este caso el carbono. Entonces, en este caso, al formaldehído no tener ningún grupo que pueda ocasionar impedimento estérico, entonces el formaldehído será mucho más reactivo que el aldehído, que tiene un grupo que puede presentar impedimento estérico para el ataque nucleofílico, y este va a ser más reactivo que la acetona, que tiene dos grupos alquilo que dificultan el acercamiento del nucleófilo al grupo carbonilo, al sitio electrofílico del grupo carbonilo. Entonces esto de nuevo, el efecto estérico tiene una influencia grande en cuanto a la reactividad que presentan los aldehídos frente a la acetona. De nuevo, en este caso, el formaldehído presenta una mayor reactividad que el aldehído y una mayor reactividad que las acetonas. Muy bien. Vamos entonces a hablar específicamente de esas adiciones, de esas reacciones de adición nucleofílica que experimentan las cetonas y los aldehídos. Dentro de esa clasificación o dentro de estas reacciones de adición nucleofílica, vamos a ver que de forma general esas adiciones nucleofílicas se pueden llevar a cabo en dos condiciones. Se pueden llevar a cabo en condiciones básicas y también se pueden llevar a cabo en condiciones ácidas. En condiciones básicas, cuando nosotros tenemos condiciones básicas, básicamente lo que nosotros tenemos es la presencia de un nucleófilo fuerte. En ese caso, entonces, el mecanismo ocurre en dos etapas. En la primera etapa, nuestro nucleófilo ataca directamente al grupo carbonilo y se adiciona al doble enlace carbono-oxígeno. Y en la segunda etapa se da una protonación.
y se da en este caso la formación de un alcohol. Entonces aquí nosotros tenemos de nuevo, para que nosotros lo recordemos, que una adición nucleofílica involucra la adición de un nucleófilo y la adición de un protón en en el doble enlace carbono-oxígeno. Tenemos aquí nuestro nucleófilo y tenemos nuestro protón. En condiciones básicas, cuando nosotros tenemos nucleófilos fuertes, entonces la primera etapa ocurre con el nucleófilo atacando directamente al grupo carbonilo y en la segunda etapa la protonación del alcóxido formado en la etapa anterior. ¿Ya? Entonces, clave para esto. Como les digo, esta es en términos generales lo que ocurre con el mecanismo cuando nosotros tenemos una adición nucleofílica en cetonas y aldehídos que ocurre en medio básico. Les repito esto porque entonces no será necesario que ustedes se memoricen cada una de las reacciones, sino que solamente las cosas que nosotros tendríamos que verificar es, ¿tengo un nucleófilo fuerte? Entonces es probable que entonces ocurra con este mecanismo de acá, que ocurre el ataque nucleofílico de forma directa al grupo carbonilo y en una segunda etapa se dé una protonación. ¿Ya? Muy bien. Si la reacción, la adición nucleofílica ocurre en condiciones ácidas, eso será necesario cuando nosotros tengamos nucleófilos débiles. Un nucleófilo débil tiene dificultad para atacar directamente al grupo carbonilo, por lo que entonces se debe activar el grupo carbonilo para que ese nucleófilo débil pueda adicionarse de una forma más fácil. Entonces, cuando nosotros tenemos un nucleófilo débil, entonces esa reacción requerirá la activación de grupos carbonilos mediante una protonación. Entonces, un nucleófilo débil significa que yo necesito un grupo carbonilo activado y eso yo lo voy a lograr mediante unas condiciones ácidas de la reacción. Y en este caso, la reacción ocurre en 2 o 3 etapas, dependiendo del producto que se obtenga aquí al final. En la primera etapa, nosotros vamos a tener la activación del grupo carbonilo mediante la protonación del ácido para generar este compuesto de acá que yo les mencionaba, que ya habíamos discutido antes, que en este caso nosotros tenemos un carbono con una carga positiva mucho más electrofílico, por lo que puede ahora sí, en la segunda etapa, ser atacado por nuestro nucleófilo débil. Entonces se da en la segunda etapa la adición del nucleófilo débil y dependiendo de si este nucleófilo está protonado con alguna carga positiva, entonces puede haber una tercera etapa que requiera la desprotonación de este grupo de acá. Entonces nuevamente tenemos acá la adición de un nucleófilo y de un protón en el doble enlace carbono-oxígeno del grupo carbonilo. ¿Ya? Entonces esta coincide nuevamente con una adición, con la especificación que nosotros habíamos dado inicialmente para una adición nucleofílica. Ok, ya entrando de forma más detallada en las reacciones que experimentan cetonas y aldehídos bajo esta modalidad de adiciones nucleofílicas, vamos a ver qué sucede con la hidratación de cetonas y aldehídos. Esta es una reacción específica que siempre está enmarcada siempre dentro de las adiciones nucleofílicas y que consiste en la adición de una molécula de agua en el grupo carbonilo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro aldehído o cetona al que queremos adicionarle una molécula de agua y el producto que nosotros obtendremos se conoce como un hidrato, dos grupos OH en el mismo carbono. Esta reacción tiene esta constante de equilibrio, está dada por esta constante de equilibrio, por esta ecuacióncita de acá, y aquí nosotros comprobaremos aquello que nosotros ya habíamos dicho antes. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos una cetona, un aldehído, tenemos un formaldehído y tenemos este otro aldehído de acá que está sustituido con haluros. Entonces, si ustedes se fijan en estas constantes de equilibrio, vemos que la constante de equilibrio para la cetona es menor que para el aldehído. Y tiene el formaldehído tiene una constante de equilibrio mucho mayor que este aldehído de acá. Eso confirma lo que ya nosotros habíamos dicho en cuanto a la reactividad. El formaldehído
reacciona mucho más fácil frente a esta hidratación de cetonas y aldehídos, es decir, que esta reacción está más favorecida que la reacción con el aldehído y esta más favorecida que la reacción con la cetona. Todo eso por lo que ya habíamos discutido antes. Ahora fíjense qué ocurre con este otro aldehído donde nosotros tenemos aluros. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que la reactividad depende de dos cosas, del efecto electrónico y del efecto estérico. Entonces, en cuanto al efecto electrónico, nosotros ya sabemos que el oxígeno es atractor de densidad electrónica y que los grupos alquilos son donadores de densidades electrónicas, lo que ocurriría en este propanal, por ejemplo. Nosotros tenemos acá este oxígeno atrayendo densidad electrónica hacia él, mientras que este grupo R dona densidad electrónica para estabilizar a la carga positiva que tiene este carbono de acá. Entonces, ¿qué ocurre con este cloral? Los aluros son atractores de densidad electrónica, o sea que en lugar de donar densidad electrónica para estabilizar la carga positiva de este carbono, más bien le saca más densidad electrónica, dejando a este carbono mucho más pobre en densidad electrónica, lo que hace entonces que este carbono de acá sea mucho más electrofílico que, por ejemplo, este carbono del formaldehído, lo que hace entonces que esa reacción sea mucho más favorable, lo que se comprueba con esta constante de equilibrio de acá. Muy bien. Esa hidratación de cetonas y aldehídos se puede llevar a cabo en dos condiciones. Se puede llevar a cabo en medio ácido o se puede llevar a cabo en medio básico. Y el mecanismo sería básicamente el mismo que nosotros ya vimos antes en términos generales. Si la reacción ocurre en medio ácido, entonces necesitaremos la adición, necesitaremos la activación del grupo carbonilo, por lo que la primera etapa de esta reacción requerirá la activación del grupo carbonilo mediante una protonación. Se activa el grupo carbonilo, ahora nuestro nucleófilo débil, que es la molécula de agua, se adiciona al carbono muy electrofílico para formar este compuesto de acá, este intermediario de acá. Pero este oxígeno tiene una carga positiva, por lo que necesita una tercera etapa para la desprotonación y llegar a nuestro producto final. Esa reacción también puede llevarse a cabo en condiciones básicas, solo que en condiciones básicas, ya saben ustedes, una clave, medio en condiciones ácidos, entonces yo tengo un nucleófilo débil, y en condiciones básicas yo tengo un nucleófilo fuerte. El nucleófilo fuerte que necesitaremos en medio básico sería el ion hidroxilo. Ese ion hidroxilo ya sabemos que es lo suficientemente fuerte para que en medio básico pueda atacar directamente al grupo carbonilo y generar este alcóxido como intermediario. Y este en una segunda etapa entonces se protona y formamos ahora nuestro producto final. El mismo producto, solo que llevado a cabo la reacción en condiciones distintas. Pero básicamente aquí tenemos siempre una adición nucleofílica. Se adicionó nuestro nucleófilo y un protón. Nuestro nucleófilo y un protón. Muy bien. Otra reacción, siempre dentro de las adiciones nucleofílicas, está en la formación de cianohidrinas, donde nuestra cetona o aldehído reacciona con nuestro ion cianuro para formar una cianohidrina, que es un compuesto que tiene unidos en el mismo carbono un grupo hidroxilo y un grupo ciano o un grupo carbono nitrógeno. Ahora fíjense bien este cianuro, este ion cianuro. Ese ion cianuro nosotros ya lo conocemos y sabemos que es un nucleófilo fuerte, por lo que yo desde aquí, y ya ustedes también, se estarán imaginando cómo sería el mecanismo para esta reacción. Entonces vamos a ver. La fuente de este ion cianuro puede ser este cianuro de hidrógeno que se hace reaccionar con agua para generar ese ion cianuro. Entonces el mecanismo de esta reacción sería ya el que ustedes ya se estaban imaginando. El mecanismo sería
el que ya nosotros habíamos discutido en términos generales allá, donde nuestro nucleófilo fuerte, en este caso el ion cianuro, ataca de forma directa al grupo carbonilo en su sitio electrofílico, en este caso el carbono, para generar este intermediario. Y posteriormente se daría una protonación para llegar a la cianohidrina, que era nuestro producto deseado. Ahora, hay un detalle con la fuente de ese ion cianuro. En el caso anterior, ese cianuro de hidrógeno, que en medio, que en solución acuosa se conoce como ácido cianhídrico, es sumamente tóxico, además es volátil y es sumamente peligroso de manejar. Entonces, generalmente, como alternativa se usan otras fuentes de cianuro, como el cianuro de potasio o el cianuro de sodio, perdón, o el cianuro de potasio, disueltos en algún otro disolvente donador de protones, porque se necesita un donador de protón en esta segunda etapa de acá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que en lugar de utilizar el cianuro de hidrógeno como fuente de ion cianuro, se utilizan el cianuro de sodio o el cianuro de potasio. Muy bien. Las cianohidrinas también vamos a tener el mismo comportamiento anterior, que en cuanto a la reactividad, los formaldehídos presentan un mejor rendimiento que otros aldehídos y estos mejores rendimientos que la acetona, debido a que a los grupos, eso es explicado por los grupos que nosotros vamos a tener unidos directamente al grupo carbonilo. Entonces, cuanto más expuesto está, que sería el caso del formaldehído y de cualquier otro aldehído, cuanto más expuesto está el grupo carbonilo, entonces más favorable será la reacción y tendremos mejores rendimientos. Cuanto más impedido está, es decir, cuanto más grupos yo tengo, o por lo que ocurre en la acetona, por ejemplo, que tengo 2 grupos alquilo, entonces la reacción disminuye la exposición del grupo carbonilo y disminuye también la facilidad con que el nucleófilo se acerca a ese grupo carbonilo, disminuyendo un poco el rendimiento de la reacción. Y eso es mucho más crítico cuando esos dos grupos en la acetona son altamente voluminosos, lo que hace incluso mucho más difícil que el nucleófilo se acerque de forma efectiva a ese grupo carbonilo. Entonces, en ese caso, los rendimientos son muchísimos más bajos. Muy bien. Otra reacción que pueden experimentar las cetonas y aldehídos siempre dentro de una adición nucleofílica es la formación de iminas, donde un aldehído y una cetona se hace reaccionar con una amina primaria. Y ahora fíjense bien, una amina es un nucleófilo débil, por lo que esta reacción se debería llevar a cabo en medio ácido para activar primero el grupo carbonilo. Entonces aquí nosotros tenemos que la formación de iminas se hace a través de o haciendo reaccionar la acetona o el aldehído con una amina primaria en medio ácido para generar este primer compuesto de acá, una carbinolamina, que es un compuesto intermediario. Luego, una deshidratación de este compuesto de acá me genera nuestra imina, que se caracteriza por este doble enlace entre el carbono y nitrógeno. A este compuesto se le conoce también como base de Schiff. Esa reacción es una reacción de condensación donde dos moléculas se unen y se da la salida de una molécula pequeña. ¿Ya? Muy bien. Esta reacción también se puede llevar a cabo en lugar de una amina primaria, con una amina secundaria. Y en ese caso, nuestro producto sería una enamina. Muy bien. En el caso de la formación de las bases de Schiff o una imina, la reacción o el mecanismo de reacción estaría dado en dos partes o en dos etapas. En la primera etapa, lo que nosotros ya habíamos predicho, yo necesito para que esta amina primaria se adicione a ese grupo carbonilo, ya que esta es un nucleófilo débil, debe haber primero una etapa de activación del grupo carbonilo, lo que se logra mediante una protonación. Entonces, primero se da la protonación del grupo carbonilo y una vez protonado, que está activado y el carbono mucho más electrofílico, entonces ahora sí se da la adición de nuestra amina, de nuestra amina primaria y se genera este intermediario de acá.
y luego se da una desprotonación para formar este carbinolamina, la carbinolamina, que era el intermediario que nosotros teníamos en esta etapa de acá. Ya llegamos a esta etapa de acá, mediante una desprotonación. Entonces llegamos a la carbinolamina. La segunda etapa, esta primera etapa coincide con todo el mecanismo general que nosotros ya habíamos mencionado para una adición nucleofílica en medio ácido. La segunda etapa, entonces, consiste en una deshidratación catalizada por ácido, donde el grupo OH de la carbinolamina que se formó en la etapa anterior se protona para hacer o para convertirlo en un buen grupo saliente. Una vez que se protona, entonces ahora sí puede salir de la molécula y formar este intermediario que tiene estas dos estructuras resonantes. Una vez que se forma esta estructura, este intermediario, entonces ocurre una desprotonación para llegar finalmente a nuestra imina o conocida también por la base de Schiff. En esta reacción, el pH es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque no se puede trabajar en pHs demasiado bajos. ¿Y por qué no se puede trabajar en pHs demasiado bajos? Porque si nosotros trabajamos en condiciones ácidas muy fuertes, entonces esta de acá, esta amina primaria, puede protonarse en esas condiciones muy ácidas. Y en ese caso, entonces, si esa amina primaria se me protona, entonces ya no podría actuar como nucleófilo en esta primera etapa y la producción o la obtención de la imina sería imposible. Entonces, las condiciones de pH tienen que ser bien controladas y el pH idóneo para esta reacción es aproximadamente de 4.5 de pH. pH más abajo de eso pueden ocurrir o pueden llevar a la protonación de la amina primaria y imposibilitar la generación de esta imina, que es el producto que se desea. Muy bien. Esa reacción o ese mecanismo de reacción puede llevarse a cabo también con derivados de la amina primaria. Es decir, que en lugar de yo tener acá un grupo R, yo puedo tener otros grupos. Estos son derivados de aminas primarias o de derivados de aminas. Entonces, dependiendo del grupo que yo tenga acá, en lugar del R, que sería de una amina primaria, en lugar de este grupo R, yo puedo tener estos otros grupos de acá y dependiendo de esos grupos, entonces voy a obtener estos compuestos de acá, siempre caracterizados por un doble enlace carbono-nitrógeno. Serían derivados de iminas. Muy bien, entonces aquí están listados en este cuadrito las posibilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si en lugar de un grupo R yo tengo un hidrógeno, yo estaría trabajando con un amoníaco y en el resultado final tendría un hidrógeno en la posición donde antes, en el mecanismo anterior, la posición donde antes tenía ese grupo alquilo, entonces ahora voy a tener un grupo H o un hidrógeno. En ese caso siempre seguiría siendo una imina. Con la amina primaria, que fue el caso anterior, entonces tenemos una base de Schiff. Cuando nosotros tenemos en lugar del grupo alquilo un grupo hidroxilo, entonces obtenemos una oxima. Cuando tenemos un grupo amino como grupo sustituyente en lugar del grupo R, entonces lo que obtenemos es una hidrazona. Si partimos de una fenilhidracina, nosotros obtenemos una fenilhidrazona y así sucesivamente. Entonces, estas son las reacciones que van a ocurrir exactamente con el mismo mecanismo que vimos anteriormente, donde nosotros vamos a estar cambiando a nuestra amina por derivados de esa amina para producir estos diferentes productos de acá. Y recordemos que no está aquí también, que podemos también cambiar de una amina primaria a una amina secundaria y en ese caso también se da la reacción con el aldehído cetona, pero lo que generan es una enamina, que ya lo explicamos antes. Muy bien. Siempre dentro de las adiciones nucleofílicas, las cetonas y aldehídos también pueden reaccionar o pueden llevarse a cabo reacciones para la formación de acetales. ¿Qué es un acetal? Un acetal es una molécula que en el mismo carbono tiene dos grupos alcohóxido. Ese sería un acetal. Entonces, en ese caso, el acetal se puede formar
a partir de una acetona o aldehído con dos moléculas del nucleófilo, con dos equivalentes del nucleófilo, para formar este acetal. Si nosotros recordamos, esta sería una reacción bastante análoga a la hidratación de cetonas y aldehídos que vimos de la primera reacción que nosotros vimos. Y nosotros vimos que esa hidratación podía ocurrir tanto en medio ácido como en medio básico. En medio ácido, utilizando el agua como nucleófilo, y en medio básico, utilizando el OH como nucleófilo. En este caso, en la formación de acetales, esta reacción únicamente puede ocurrir en condiciones catalizadas por ácido. En condiciones catalizadas por básico, en medio básico, la reacción se torna imposible. Entonces, en el caso de la formación de acetales, esta reacción solamente puede ocurrir en medio ácido, en medio ácido. Y en ese caso, entonces, tendríamos la adición de un alcohol que sería la fuente de los grupos alcohóxidos. Y el alcohol ya sabemos nosotros que es un nucleófilo débil. Muy bien. Entonces, esta reacción o el mecanismo de esta reacción también ocurrirá en dos etapas. En la primera etapa, lo que ya habíamos visto en términos generales para las adiciones nucleofílicas, cuando tenemos nosotros un nucleófilo débil, lo primero que ocurre es la protonación para activar el doble enlace o el grupo carbonilo de la acetona o el aldehído. Una vez activado, entonces ahora sí se da la adición de nuestro nucleófilo débil, que en este caso es un alcohol, para generar esta primera parte de acá, un OH, un OR protonado. Entonces en la tercera parte se da una desprotonación para conseguir este compuesto de acá, un hemiacetal. Hemi porque todavía solamente tenemos la mitad del acetal formado. Solamente tenemos un grupo OR adicionado a ese carbono que es del grupo carbonilo. Entonces, en la segunda etapa consiste en sustituir este grupo OH por el otro grupo OR del alcohol. Ahora, esa segunda etapa ocurre mediante una sustitución SN1. En este caso, entonces, se da la protonación del grupo OH para convertir este grupo OH en un buen grupo saliente. Se da la salida del grupo saliente y ahora se forma un carbocatión. Ese carbocatión, que es estabilizado por resonancia en la siguiente etapa, entonces ahora sí, con ese carbono muy electrofílico, entonces se da la adición de nuestro grupo, de nuestro nucleófilo, que es un nucleófilo débil, y tenemos este compuesto protonado. Y mediante una desprotonación, entonces nosotros llegamos finalmente a un acetal. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo intentara llevar a cabo esta reacción o esta formación de acetales en medio básico? La primera etapa de la reacción no tendría ningún problema. Yo tendría nuestro nucleófilo fuerte, en este caso un alcóxido, atacando directamente al grupo carbonilo y formando este ion alcóxido de acá, que se protonaría para generar este compuesto de acá. La primera etapa de la reacción en medio básico no tendría ningún problema. La segunda etapa requeriría el ataque de nuestro nucleófilo fuerte, de nuestro ion alcóxido, a ese carbono y la salida de un grupo saliente. Esta reacción tendría que ocurrir mediante una SN2. Pero ¿cuál es el inconveniente acá? Que este grupo OH ya sabemos nosotros que es un muy mal grupo saliente, por lo que esta reacción sería imposible que se dé. Entonces, para eso, este OH tendría que ser un buen grupo saliente, pero como no lo es, entonces, por esa razón es que esta reacción de la formación de acetales no puede ocurrir en condiciones básicas. La reacción o la formación de acetales únicamente puede ocurrir en medio ácido por eso que yo les acabo de explicar acá. La primera etapa de la reacción se da sin problemas, pero la segunda etapa de la reacción no es posible que se dé. Por eso, por este grupo OH, que es un muy mal grupo saliente. Muy bien. Esos acetales o la formación de acetales es una reacción completamente reversible. Eso significa que ese grupo, ese acetal que yo formé,
yo lo puedo regresar a la acetona o al aldehído que yo tenía originalmente. Y eso lo vamos a hacer mediante una hidrólisis, mediante una reacción de hidrólisis ácida. Muy bien. También se pueden formar acetales cíclicos, donde esos acetales cíclicos se forman utilizando glicoles, y el más utilizado es el etilenglicol con 2 átomos de carbono y OH vecinales. Y lo que se forma aquí es un acetal etilénico con estos grupos acá. Y ya sabemos que en este caso también para los acetales cíclicos es una reacción completamente reversible. Si yo a este acetal le hago una hidrólisis ácida, entonces yo regreso a la acetona o el aldehído que yo tenía originalmente. El objetivo principal de la formación de estos acetales cíclicos, o la principal aplicación de formar esos acetales cíclicos, es utilizarlos como grupos protectores. Analicemos qué ocurre con esta síntesis de acá, que nosotros tenemos acá. Yo quiero obtener, a partir de esta ciclohexanona, yo quiero obtener este compuesto de acá. Es un compuesto que tiene un grupo OH y en la misma molécula tenemos un grupo aldehído. Entonces, en este caso, yo ya sé que este OH, fíjense que aquí este es un alcohol terciario. Yo ya sé que un alcohol terciario yo lo puedo obtener a partir de una acetona, si yo ataco a esa acetona, por ejemplo, con un compuesto con un reactivo organometálico. Yo ataco a ese grupo carbonilo y agrego el tercer grupo R y genero un alcohol terciario. Eso no hay ningún problema con eso ya nosotros lo sabemos. Entonces yo puedo pensar que esa sería la vía, ¿no? Que esa sería el planteamiento de la síntesis. Yo puedo decir que esta acetona yo la voy a hacer reaccionar con ese reactivo de Grignard, que va a ser que esta parte de acá va a ser introducida por el reactivo organometálico. Entonces yo puedo proponer que mi reactivo organometálico será este de acá. Ataco al doble enlace del carbono-oxígeno y introduzco esta parte, que es la que estoy buscando en este producto deseado, y después una protonación posterior, entonces me generaría el alcohol terciario que yo estoy buscando, ¿ya? Sin embargo, aquí hay un problema. Ya habíamos discutido que en cuanto a la reactividad, los aldehídos son mucho más reactivos que la acetona. Y si se fijan ustedes en este reactivo organometálico, en este reactivo de Grignard, yo tengo este grupo aldehído acá, que es mucho más reactivo que esta acetona de acá. Por lo tanto, este reactivo organometálico, en lugar de atacar a esta acetona, se va a atacar a él mismo. Se va a atacar a este grupo carbonilo que tengo en la misma molécula. Por lo tanto, no podría yo llegar a ese producto de acá. Esa reacción sería imposible que se dé. Entonces, en ese caso, una solución para llevar a cabo esta reacción, siempre utilizando reactivos de Grignard, sería utilizando los acetales como grupos protectores. El objetivo de esos grupos protectores es precisamente evitar que las cetonas o aldehídos reaccionen con bases o nucleófilos fuertes. Entonces, el nuevo planteamiento para esa reacción sería la siguiente. Antes de formar el compuesto organometálico, donde yo tengo el grupo aldehído, entonces yo protejo ese grupo aldehído para que no reaccione con ninguna base, con ningún nucleófilo, haciendo o formando un acetal cíclico mediante la adición del etilenglicol en medio ácido. Entonces yo genero el aldehído, el acetal, que va a actuar como mi grupo protector, y una vez que está protegido el aldehído, ahora sí, puedo formar el reactivo organometálico, en este caso el reactivo de Grignard. Aquí sí ya no hay ningún problema. Aquí mi nucleófilo fuerte, mi reactivo de Grignard, ya no se va a atacar a él mismo, porque ese grupo carbonilo ya está protegido. Ahora sí, puedo hacer la introducción o puedo introducir todo este grupo a la acetona que yo tenía inicialmente. Ahora sí, no va a haber ningún problema. Nuestro reactivo organometálico atacará de forma directa a ese carbonilo para formar este compuesto intermediario, este ion alcoxído. Y luego de eso, entonces, se adiciona un ácido que va a cumplir con dos objetivos. Va a protonar este ion alcoxído que se formó inicialmente y va a recuperar o va a restablecer ese aldehído al
aldehído original que nosotros teníamos. Y ya nosotros llegamos con eso entonces al compuesto deseado que nosotros queríamos inicialmente. Esa sería entonces una de las aplicaciones más importantes de los acetales. La formación de los acetales es una reacción selectiva. Por ejemplo, en esta reacción de acá, en este compuesto de acá, nosotros tenemos un aldehído y también tenemos una función cetona. En ese caso, si yo quiero hacer reaccionar esta molécula con un solo equivalente del etilenglicol, este preferentemente reaccionará con el aldehído antes que con la cetona, por aquella de la reactividad que ya hemos estudiado antes. Entonces, se generará esta formación del aldehído con el etilenglicol y ahora sí, este doble enlace de la acetona, este carbonilo de la acetona, está disponible para que pueda reaccionar con cualquier otro compuesto y este grupo carbonilo del aldehído estará protegido por ese acetal. Entonces, en este caso, si se utiliza un agente reductor como el hidruro el hidruro de borio, el borohidruro de sodio, entonces yo voy a tener una reducción de la acetona a un alcohol secundario, pero el aldehído va a ser inalterado porque fue protegido por el acetal. Muy bien. Hasta ahora, entonces, vimos ya adiciones nucleofílicas con algunos nucleófilos fuertes, como por ejemplo los reactivos organometálicos, que son estos de acá, el bioncianuro, el organolitio y el Grignard. Estos son nucleófilos fuertes que ya vimos nosotros que atacan directamente al grupo carbonilo en condiciones básicas. Existe otra reacción donde nosotros también tenemos un nucleófilo fuerte que ataca directamente al grupo carbonilo de la acetona y aldehído. Y ese reactivo es el iluro de fósforo, que también es un nucleófilo fuerte que tiene la capacidad, igual que estos otros de acá arriba, de atacar directamente al grupo carbonilo de la acetona y el aldehído. Sin embargo, hay una diferencia bien grande. Estos reactivos de acá, estos reactivos que nosotros ya vimos hasta ahora, atacan a las cetonas y los aldehídos para generar o para formar alcoholes o para introducir algún OH en la molécula. Sin embargo, el iluro de fósforo, que también es un nucleófilo fuerte, no va a formar ningún OH en la molécula, sino que va a formar un alqueno. Esa sería entonces lo que hará este nucleófilo fuerte, el iluro de fósforo, la formación de un alqueno a partir de una acetona y aldehído. A esta reacción se le conoce como la reacción de Wittig. Y ese iluro de fósforo se prepara a partir de la trifenilfosfina que reacciona mediante una SN2 con un haluro de alquilo no impedido. Y eso es bien importante tenerlo presente. Muy bien, entonces nuestra trifenilfosfina ataca nuestro haluro de alquilo no impedido para formar primero la sal de fosfonio y luego una base fuerte desprotona esta sal de fosfonio para generar nuestro iluro de fósforo. Este iluro de fósforo, entonces ya sabemos, ya lo habíamos discutido, con una carga negativa en el carbono, un nucleófilo fuerte capaz de atacar directamente al grupo carbonilo. Muy bien. Este mecanismo de la reacción sería lo que estaríamos esperando para cuando nosotros tenemos nucleófilos fuertes, que en la primera etapa ese nucleófilo fuerte ataque de forma directa al grupo carbonilo para formar este alcóxido en este compuesto. A este compuesto se le conoce como una betaína. Solo que en este caso tenemos una diferencia bien grande con los otros mecanismos que ya habíamos visto antes. Si ustedes se fijan acá, tengo un fósforo con una carga positiva. Eso significa que ese fósforo es electrofílico y tengo un OH con una carga negativa, lo que significa que este puede actuar como nucleófilo. Y es eso precisamente lo que ocurre, un ataque nucleofílico interno en esa betaína. En el paso 2, entonces, se cierra el anillo mediante un ataque nucleofílico del oxígeno con carga negativa al fósforo con carga positiva para formar un ciclo de 4 miembros que se conoce como oxafosfetano. Sin embargo, ese ciclo de 4 miembros es muy inestable y inmediatamente que se forma, colapsa.
se forma el doble enlace carbono-carbono y esta otra parte de la molécula sale como grupo saliente. Entonces se forma al final el óxido de trifenilfosfina más el alqueno que nosotros estábamos buscando. Entonces, si yo puedo visualizar este alqueno que se formó, yo puedo visualizarlo de esta forma. Yo puedo partir el alqueno a la mitad y decir que esta parte proviene de uno o del aldehído cetona o del iluro de fósforo y la otra parte va a provenir del otro reactivo. Entonces, en este caso está bien claro que esta parte de acá del doble enlace, porque vimos todo el mecanismo, proviene del iluro y esta otra parte de acá proviene de la acetona o el aldehído. Ahora fijémonos en este doble enlace que nosotros tenemos acá, en este compuesto que nosotros tenemos acá. Aquí si yo parto esta molécula a la mitad, yo podría plantear esa síntesis y a mí lo que me piden es proponga una síntesis para este alqueno a partir de una acetona y un aldehído que reacciona con un iluro de fósforo. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que plantear serían las posibilidades que yo tengo. Por ejemplo, si yo puedo plantear, por un lado, que esta parte de acá, que esta parte de la izquierda proviene del aldehído. En este caso va a ser un aldehído. Vamos a ver que proviene de un aldehído. Aquí tendríamos el aldehído. Y que la otra parte, que es esta parte de la derecha, proviene entonces del iluro. Entonces yo tendría esta de aquí. Voy a dibujarlo y después lo discutimos. Provendría de esto, con este doble enlace de acá. Entonces, en este caso, tendría esta primera propuesta. Y por el otro lado, entonces, yo podría proponer lo contrario, que esta parte de la izquierda proviene del iluro y la parte de la derecha que proviene del aldehído. Ahí está. Ahí están mis dos propuestas. Ahora, ¿cuál decido yo? ¿Cuál es la mejor ruta de síntesis de estas dos? Entonces, si nosotros vemos, en ambos casos yo tengo aldehídos y tengo un iluro de fósforo, también solamente con un sustituyente, pero en realidad la clave para la decisión nos la dará este iluro de fósforo. Ya sabemos que la formación del iluro de fósforo se da a partir de la trifenilfosfina con un haluro no impedido. Entonces vamos a ver qué sucede si yo separo esto y intento ver cómo yo formaría este iluro de fósforo. Y lo mismo lo mismo haría yo con este otro caso. Si este caso de acá, entonces yo necesitaría que este iluro de fósforo se hubiese formado con la trifenilfosfina reaccionando con un haluro, que en este caso sería CH3, por ejemplo, un bromo, un hidrógeno y un hidrógeno. Esta sería la molécula que tendría que reaccionar con esta trifenilfosfina para generar este iluro de acá. Ahora, ¿qué sucedería o cuáles serían los reactivos para yo formar este otro iluro de esta segunda propuesta? Entonces yo aquí tendría que tener la trifenilfosfina, que tendría que reaccionar con un haluro que tendría esta de acá. Este grupo terbutilo con un bromo y otro hidrógeno. Entonces ahora fijémonos bien. Este de acá sigue siendo un carbono primario. Este es un carbono primario. Sin embargo, este grupo CH3 es más pequeño que este grupo terbutóxido. Entonces, en este caso, este carbono está más impedido que este carbono de acá. Por lo tanto, yo utilizaría esta propuesta de acá como la propuesta para la síntesis de este compuesto de acá, de este compuesto objetivo. No sé si quedó claro. Entonces, en este caso, esas dos fueron las propuestas que yo planteé. Donde esta parte de la molécula, la parte derecha de la molécula proviene de este aldehído y la parte izquierda proviene del iluro. Y esta otra propuesta es
considerando que esta parte izquierda de la molécula proviene del aldehído y la parte derecha proviene del iluro. Entonces, para yo tomar una decisión certera, entonces yo tengo que saber cómo yo prepararía este ion iluro. En este caso de la izquierda, el ion iluro tendría que prepararlo a partir de la trifenilfosfina con este haluro de alquilo. Y esta propuesta de la derecha con este otro haluro de alquilo de acá. Entonces, si yo veo estos, ambos carbonos son primarios, sin embargo, estos grupos R son bien diferentes. Este es mucho más pequeño, una densidad electrónica más pequeña, y este terbutil es un grupo más voluminoso y causa mayor impedimento estérico. Entonces, la mejor preparación para este ion iluro es con este carbono menos impedido. Entonces, la mejor propuesta para esta síntesis sería esta de acá de la derecha. Esta sería la mejor propuesta. Muy bien. Las cetonas y aldehídos también pueden experimentar reacciones de oxidación. Estas reacciones, de hecho, nosotros ya las estudiamos antes. Un aldehído puede ser oxidado hasta un ácido carboxílico con ciertos agentes oxidantes, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, el ácido crómico, el permanganato de potasio y también algunos peróxidos. Esa sería cómo nosotros podemos oxidar aldehídos a ácidos carboxílicos. Ya sabemos que las cetonas no experimentan mayor oxidación, así que los únicos que pueden experimentar oxidación son los aldehídos. Esta reacción de acá no es selectiva, así que todos estos compuestos, además de oxidar al aldehído, también oxidan a dobles enlaces. Entonces, si lo que yo quiero es que sea una oxidación más selectiva, que solamente me oxida aldehídos, entonces se tendría que utilizar un agente oxidante moderado, como el óxido de plata en tetrahidrofurano en agua. Este es un agente moderado, un agente oxidante moderado que solamente oxida aldehídos y no oxida otros grupos funcionales, como por ejemplo el doble enlace. ¿Ya? Muy bien. En estas de oxidación de aldehídos y tomando en consideración que la plata oxida selectivamente a los aldehídos, se ha diseñado la prueba de Tollens. Esa prueba de Tollens se utiliza mucho en laboratorios para identificar si en alguna mezcla de reacción, por ejemplo, yo tengo un beaker con una mezcla de reacción acá, donde yo quiero saber si ahí dentro yo tengo algún aldehído. Entonces se ha diseñado esa prueba de Tollens en donde se toma en consideración esa reacción que tiene el aldehído con la plata, que es de forma selectiva. Entonces, para ello, yo tengo mi compuesto aquí desconocido, mi mezcla desconocida, y yo le agrego el reactivo de Tollens, que el reactivo de Tollens es este compuesto de acá, es un complejo entre plata y amoníaco, y que reacciona exclusivamente con aldehídos. Entonces, si hay un aldehído presente en el compuesto, esta plata, este ion plata, se reduce hasta plata metálica y se forma en la mezcla, se forma una suspensión, ya sea una suspensión negra o se forma también un espejo de plata en el interior del contenedor. Entonces, esa es una forma de yo saber si en el compuesto o en esta mezcla de reacción yo tengo un aldehído presente mediante la prueba de Tollens. Otros compuestos, otros grupos funcionales no reaccionan con este reactivo de Tollens, es selectivo para aldehídos, por ejemplo los hidrocarburos sencillos, los éteres, las cetonas, los alcoholes, no reaccionan con el reactivo de Tollens. Entonces es una medida, es una prueba selectiva para detectar si hay aldehídos en alguna mezcla de reacción. Las cetonas y los aldehídos también pueden ser reducidos. Estas reacciones nosotros ya las vimos anteriormente. Pueden ser reducidos primero por hidruros, como por ejemplo el borohidruro de sodio, que es el que reduce selectivamente aldehídos y cetonas. El hidruro de litio y aluminio, ya saben ustedes que reduce ácidos carboxílicos y ésteres, pero este borohidruro de sodio reduce específicamente aldehídos a alcoholes primarios y acetonas a alcoholes secundarios.
Este hidruro pues no reduce a dobles enlaces carbono-carbono. La otra forma para reducir aldehídos y cetonas es mediante una hidrogenación catalítica utilizando a níquel-raney, que ya lo habíamos discutido, que ya lo habíamos mencionado en algún video anterior también, y este sí no es selectivo. Este reduce, además del doble enlace de las cetonas y el aldehído, también reduce a dobles enlaces carbono-carbono. Entonces, esta sería la otra forma. Este sí reduce dobles enlaces carbono-carbono. Esas serían las dos formas de reducción, mediante hidruros o mediante hidrogenación catalítica utilizando níquel-raney. Y hay una tercera todavía, que esta sí no la habíamos discutido, reacción para reducción de cetonas y aldehídos, y es mediante una desoxigenación de cetonas y aldehídos, donde la acetona o el aldehído se reduce a un grupo, a un alcano, si ustedes se fijan acá. Entonces aquí este grupo o este enlace carbono-oxígeno es reemplazado completamente por enlaces carbono-hidrógeno. Muy bien, esa reacción se puede llevar a cabo de dos formas. La primera es mediante una reducción de Clemmensen, que ocurre en condiciones ácidas, donde la acetona y el aldehído se hacen reaccionar con una amalgama de mercurio y zinc en medio ácido acuoso para formar ese alcano. El mecanismo de esta reacción es complejo y no lo vamos a estudiar en este momento. La segunda forma es mediante una reducción o la reacción que se conoce como reducción de Wolff-Kirchner, que ocurre en condiciones básicas y esta reacción ocurre en dos etapas. Lo primero consiste en convertir a nuestra acetona o aldehído en una hidrazona, que es una de las reacciones que nosotros discutimos allá, que ocurre. Este de acá es un derivado de la amina primaria. Entonces es una reacción, este mecanismo de acá, ustedes ya lo pueden ver en las diapositivas anteriores, que es el mismo que ocurre con el mecanismo con una amina primaria en condiciones ácidas. Entonces la primera etapa de esta reacción consiste en la conversión de nuestra acetona o aldehído en esa hidrazona. Ahora, ¿por qué si es en condiciones básicas esta primera etapa ocurre en medio ácido? En realidad, la reducción de Wolff-Kirchner es esta parte de acá. Esta parte de acá, del final, es esa reducción de Wolff-Kirchner. Esta primera etapa solamente es una etapa de preparación, donde la acetona y el aldehído o el aldehído se convierten en la hidrazona en condiciones ácidas, y una vez convertida en la hidrazona, ahora sí, se procede a la reducción de Wolff-Kirchner en condiciones básicas. Esa reacción se promueve mediante calor y utilizando bases fuertes. Las bases fuertes generalmente utilizadas son el hidróxido de potasio o el terbutóxido de potasio. El disolvente que se utiliza es un disolvente que se escoge de acuerdo al punto de ebullición, que debe ser un punto de ebullición alto, o por ejemplo el etilenglicol o el dietilenglicol, debido a que la reacción ocurre en condiciones de temperaturas elevadas, de 140 a 200 grados Celsius. Entonces, en este caso, esa reducción de Wolff-Kirchner, que es la segunda etapa de la reacción general, de esta de acá, ocurre mediante este mecanismo. Primero, nuestra base fuerte desprotona a la hidrazona, formando estas estructuras resonantes. Luego, este carbono, este carbanión, se protona nuevamente, introduciendo al primer enlace carbono-hidrógeno en la molécula. Y en la segunda etapa, entonces, ocurre la segunda desprotonación por nuestra base fuerte, generando este compuesto de acá. Y este par de electrones de nitrógeno migran a formar un triple enlace con el otro nitrógeno y colapsa este enlace sencillo con el carbono, generando un nuevo carbanión que nuevamente se protona para introducir el segundo enlace carbono-hidrógeno de nuestro producto final. Entonces, ese sería el mecanismo de la reducción Wolff-Kirchner que ocurre en condiciones básicas. Entonces, esas serían todas las reacciones que experimentan las cetonas y los aldehídos.